Pero esa red se ha roto. Con la expulsión de soldados franceses del Sahel, el cierre de minas estratégicas y el fin de acuerdos coloniales, África ha cortado el flujo de riqueza que mantenía a Francia a flote. Sin esos recursos, la deuda se dispara, y la influencia global del país se desvanece mucho más rápido de lo que muestran los titulares internacionales. Y si te dijera que la caída de Francia no comenzó en Bruselas, ni en los despachos de París, sino a miles de kilómetros, en las minas cerradas y las bases abandonadas de África. Esta es una historia que rara vez se cuenta, pero que define el destino de una de las naciones más influyentes de Europa. Al comprender sus hilos ocultos, entenderás el verdadero alcance de una crisis que va mucho más allá de los titulares. Imagina la economía francesa como un gigante, que durante años se alimentó de una dieta rica y constante, abastecida por recursos que llegaban desde el corazón de África. Oro, uranio, petróleo y hasta el cacao que endulza los postres parisinos salían de tierras africanas rumbo a Europa. Cada lingote de oro extraído en Burkina Faso, cada tonelada de uranio de Níger o cada barril de petróleo de Gabón representaban ingresos directos para el Estado francés. Estos recursos permitieron a Francia financiar hospitales, construir escuelas, pagar generosas pensiones y mantener un estado de bienestar envidiado incluso por sus vecinos europeos. Hoy, Francia, una potencia europea histórica, está atrapada bajo una deuda que supera los 3 billones de euros. Pero esta cifra, por sí sola, no explica el vértigo que sacude sus cimientos. En realidad, cada día que pasa, la deuda crece un poco más, como una sombra silenciosa que se extiende sobre la economía francesa. Pero reducir esta crisis a simples errores de gestión sería quedarse en la superficie. Hay una verdad que casi nunca se cuenta. Durante décadas, el modelo social francés se sostuvo gracias a la riqueza oculta que llegaba de África. Minerales, petróleo, recursos energéticos, todos fluyendo hacia París como arterias invisibles bajo la economía europea. ¿Por qué casi nadie habla de esto? Si solo miramos los balances oficiales o las discusiones en Bruselas, nunca veremos la verdadera magnitud de la crisis. Lo que está en juego no es solo el futuro económico de Francia, sino la estabilidad de Europa y el equilibrio del poder mundial. Para entender el alcance de esta ruptura, pensemos en otros imperios que vivieron situaciones similares. El declive del Imperio Británico, por ejemplo, comenzó cuando perdió el control de sus colonias en Asia y África. El Reino Unido, que había sido el payer del mundo, vio cómo su economía se tambaleaba al perder el acceso privilegiado a materias primas y mercados cautivos. Algo similar ocurrió con España tras la independencia de América Latina. El flujo de oro y plata se detuvo y la economía española entró en una larga decadencia. Francia, hoy, repite este ciclo histórico, aunque bajo nuevas formas y desafíos. El sistema que mantuvo a Francia en la cima funcionaba en las sombras. Durante años, el franco CFA ató las economías de 14 países africanos al tesoro francés. Esto significaba que buena parte de las reservas de divisas de esas naciones se depositaban en el Banco de Francia, permitiendo a París financiarse a bajo costo y reforzar su moneda. Además, la gestión de estas reservas daba a Francia poder de veto sobre la política monetaria de África Occidental y Central. Para muchos africanos, esto era una forma de neocolonialismo. Para París, era una garantía de estabilidad. Durante muchas décadas, la riqueza de Francia tuvo una fuente oculta: el oro, el uranio y las monedas africanas. Este secreto rara vez se menciona al explicar la prosperidad francesa. Por ejemplo, en los años 90, más del 70% del uranio consumido en las centrales nucleares francesas provenía de Níger. Sin ese recurso, la famosa autonomía energética de Francia sería una ilusión. Igualmente, el oro de Mali y Burkina Faso llegaba a reforzar las reservas del Banco de Francia, permitiendo al país mantener una sólida posición en los mercados internacionales. Solo mirando bajo la superficie, podemos entender cómo el derrumbe comenzó mucho antes de que estallara la crisis pública. El verdadero origen de la tragedia está en la sombra de un imperio que se desmorona. Si analizamos la historia reciente, veremos que, tras la independencia formal de la mayoría de los países africanos en los años 60, Francia mantuvo una presencia militar y económica mediante acuerdos secretos e instituciones como el franco CFA. Así, mientras el mundo celebraba la descolonización, la realidad era que la dependencia continuaba, solo que bajo nuevos nombres y mecanismos.
Mientras el mundo celebraba el milagro económico de París, gran parte del bienestar francés llegaba del sur. El uranio de Níger alimentaba las centrales nucleares. El oro de Burkina Faso reforzaba las reservas. El petróleo, el cacao y el algodón fluían hacia el norte. Pero sobre todo, el sistema del franco CFA canalizaba riqueza, año tras año, directamente al tesoro francés. Parecía un modelo sólido, inamovible, siempre que África siguiera bajo la órbita francesa. Funcionaba porque pocos se atrevían a desafiarlo, y porque el franco CFA mantenía amarradas las finanzas de más de una decena de países africanos a París. Este pacto silencioso se sostenía sobre la base de que las élites africanas recibían protección y apoyo político, a cambio de mantener el status quo. Pero todo imperio construido sobre la desigualdad está condenado a enfrentar la rebelión de los oprimidos. Pero este entramado ocultaba una fragilidad profunda. Ignorar este trasfondo no solo perpetúa el mito de la superioridad francesa, sino que esconde los cimientos inestables sobre los cuales descansaba gran parte de su éxito. Durante años, el relato oficial fue uno de responsabilidad y eficiencia. Pero la realidad era una dependencia cuidadosamente disfrazada. Francia, en el fondo, era como un banquero que vivía del crédito infinito concedido por sus deudores africanos. Estos flujos no solo llenaron las arcas estatales, permitieron a Francia construir su famoso estado de bienestar, financiar hospitales, escuelas y pensiones generosas. También sirvieron para proyectar poder militar en África y más allá, y para que París reclamara un sitio de honor en la escena internacional. Un ejemplo concreto. Durante la década de 2000, Francia gastaba más de 30.000 millones de euros anuales en programas sociales, una cifra solo posible gracias al respaldo de los ingresos externos. Cuando se mira la calidad de los hospitales públicos franceses o la generosidad de su sistema de pensiones, es imposible no ver la huella de los recursos africanos. Hoy, África comienza a cerrar esas fuentes, y la verdad sale a la luz. Sin los recursos ajenos, Francia queda expuesta y vulnerable. Las consecuencias de este corte van mucho más allá de las cifras macroeconómicas. Afectan el futuro de millones de personas y el prestigio mismo del país. El corte del uranio de Níger, por ejemplo, ha obligado a Francia a buscar proveedores alternativos en Kazajistán y Canadá, pagando precios mucho más altos y enfrentando retrasos logísticos. El impacto se siente en las facturas de la luz de cada hogar francés. Pero, ¿cómo se construyó este imperio invisible y por qué nadie lo cuestionó durante tanto tiempo? Para entender la crisis actual, primero hay que desenterrar su historia oculta. Entre los años 2022 y 2025, África alzó la voz. ¡Basta! Esa palabra, sencilla y poderosa, desencadenó una reacción en cadena que sacudió los cimientos de París. Francia perdió mucho más que dinero. Perdió certezas, perdió el control de su propio destino. Lo impensable se volvió real ante los ojos del mundo. El pacto colonial, que durante generaciones ató a África a la voluntad francesa, se resquebrajó. Francia quedó desnuda, expuesta ante potencias rivales y frente a sus propios ciudadanos. El juego de poder, que parecía eterno, se desmoronó de golpe. Todo empezó con los soldados. En Mali, Burkina Faso y Níger, las tropas francesas recibieron la orden de retirarse. Las bases militares cerraron, una tras otra, incluso en países tradicionalmente aliados como Senegal. Lo que durante décadas fue símbolo de dominio y seguridad, hoy es recordatorio de la pérdida y el rechazo. Como ejemplo, la base militar de Gao en Mali, una de las más grandes de la región, fue desmantelada en menos de 6 meses, dejando tras de sí no solo instalaciones vacías, sino también una señal clara de que la era de la tutela francesa había terminado. Pero la expulsión militar marcó solo el principio. Los gobiernos africanos comenzaron a nacionalizar minas de oro, uranio, petróleo y otros minerales estratégicos. Contratos antes intocables fueron anulados de la noche a la mañana. En cuestión de meses, riquezas que alimentaban en silencio a París cambiaron de manos. El franco CFA, ese instrumento de control financiero, empezó a desaparecer de la vida cotidiana en varios países, y con él se fue el último grillete colonial. Por ejemplo, en 2024, Burkina Faso anunció la creación de una moneda nacional, liberándose finalmente del yugo del franco CFA. Así, el andamiaje colonial se vino abajo.
El acceso privilegiado a materias primas, mercados cautivos y monedas bajo control remoto se evaporó en un abrir y cerrar de ojos. La fortaleza francesa se reveló como una fachada construida sobre la explotación y la desigualdad. Sin África, las debilidades internas de Francia quedaron expuestas para todo el mundo. Níger dio el golpe decisivo. Dueño de uno de los mayores yacimientos de uranio del planeta, rompió contratos y detuvo exportaciones al norte. Francia, de pronto, se vio vulnerable en la base de su modelo energético. Sin el uranio de África Occidental, las centrales nucleares galas, orgullo nacional y motor de su autonomía, enfrentaron escasez y el fantasma de depender de proveedores menos confiables y mucho más caros. Los informes internos de EDF, la compañía eléctrica estatal, revelaron que los costos de producción energética aumentaron casi un 20% en solo un año. La pregunta clave es, ¿cómo impacta esto directamente en la vida de los franceses? Y sobre todo, ¿por qué el colapso del sistema colonial en África desató la tormenta perfecta sobre la economía de Francia? La fractura no solo se siente en los despachos oficiales, golpea las cifras más sensibles de la economía gala y desata una humillación nacional que pocos creyeron posible. En París, la alarma ya no es abstracta, es una realidad diaria y urgente. El desempleo juvenil ha superado el 20% en algunas regiones, y los recortes en servicios públicos han generado protestas masivas. Pero la pérdida fue mucho más allá de lo material. Francia ya no perdía solo riquezas, perdió influencia diplomática, poder militar y, sobre todo, la máscara de estabilidad que durante décadas le permitió proyectar una imagen de grandeza ante Europa y el mundo. Ahora, la narrativa se invirtió. Francia es la que pide, la que depende, la que ya no puede ocultar ni disimular su crisis. En el Consejo de Seguridad de la ONU, la voz francesa perdió peso, y sus propuestas fueron recibidas con escepticismo por delegaciones africanas y asiáticas. Cada segundo, 6.000 euros más se suman a una montaña de deuda que aplasta a Francia. Es un ritmo silencioso, constante, que marca el pulso de una nación al borde del abismo. No es solo una cifra, es el peso invisible que sienten millones, desde París hasta Marsella. Las familias ven cómo los impuestos suben, mientras la calidad de los servicios públicos se deteriora. El acceso a la sanidad, antes motivo de orgullo, ahora implica largas esperas y hospitales saturados. Los estudiantes universitarios enfrentan tasas más altas y menos becas. Los jubilados ven sus pensiones estancarse, mientras los precios de los alimentos y la energía no dejan de subir. Hoy, la deuda pública ya supera los 3.355.000 millones de euros. Eso significa que Francia debe el 114% de toda la riqueza que produce en un año. Por cada 100 euros que genera el país, debe 114, un agujero que se agranda sin descanso. Este nivel de endeudamiento recuerda a crisis históricas, como la de Grecia en 2010, cuando el país heleno enfrentó el colapso de sus finanzas públicas y tuvo que ser rescatado por la Unión Europea. Francia, por su tamaño, representa un riesgo mucho mayor para la estabilidad del euro. El déficit presupuestario, la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda, ha alcanzado el 5,8%. Esa cifra rompe de lleno las reglas fundacionales de la Unión Europea, que exige no superar el 3%. Durante años, Francia fue guardiana estricta de estas normas. Hoy es la primera en dinamitarlas. El gobierno, en un intento desesperado por cumplir objetivos, ha propuesto recortes en educación y salud, lo que ha desatado huelgas de médicos y profesores en todo el país. Pero el golpe más duro no está solo en los números, sino en la vida diaria. Cada año, Francia paga 44.500 millones de euros solo en intereses de la deuda. Es más de lo que dedica a toda su educación pública. Ese dinero no construye escuelas, ni mejora hospitales, ni paga maestros. Simplemente se evapora en el pozo sin fondo de los compromisos pasados. Los economistas advierten que, si la tendencia continúa, en menos de una década, la mitad del presupuesto nacional podría destinarse solo a pagar intereses y refinanciar la deuda. Impuestos que suben, servicios públicos que se deterioran, pensiones que se congelan y una juventud que ve el futuro como un muro.
La montaña de deuda no es una amenaza abstracta, es una realidad que erosiona el bienestar y la dignidad de millones. En ciudades como Lyon o Marsella, cada vez más familias dependen de ayudas alimentarias y organizaciones benéficas. Se multiplican los restos du Caire, comedores sociales que antes eran excepcionales y hoy se han vuelto indispensables. La Unión Europea, que antes miraba a Francia como modelo de estabilidad, ahora la observa con temor y frustración. El riesgo de contagio financiero es real. Si Francia cae, todo el euro tambalea. París ya no es ejemplo, es el epicentro de una posible tormenta que amenaza a todo el continente. Como escenario posible, si los mercados pierden confianza en la deuda francesa, podrían exigir tasas de interés mucho más altas, lo que agravaría aún más la crisis y forzaría rescates internacionales sin precedentes. Lo que está en juego es colosal. Si Francia colapsa, el euro puede arrastrarse detrás, los mercados globales temblar y las relaciones entre el norte y el sur transformarse para siempre. No se trata solo de una economía, es el equilibrio de todo un sistema mundial el que tiembla. Expertos financieros comparan el potencial efecto dominó con el colapso de Lehman Brothers en 2008, que desencadenó la gran recesión global. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos sigue la situación con creciente inquietud, temiendo por la estabilidad global y los mercados financieros. Mientras tanto, en África, las reacciones combinan ironía y una sensación de justicia histórica. La antigua potencia colonial, que prosperó durante décadas gracias a los recursos africanos, ahora se tambalea, frágil y expuesta. Líderes africanos como el presidente de Ghana han declarado en foros internacionales que el tiempo de la reparación ha llegado, reclamando por primera vez una relación basada en el respeto mutuo. Pero toda crisis tiene una raíz. Para entender cómo Francia llegó a este punto, hay que mirar más allá de los números y adentrarse en la historia oculta de su imperio africano. El relato oficial, que presentaba a Francia como defensora de la libertad y la igualdad, ocultaba una estructura de dependencia económica y militar que, al romperse, deja al descubierto todas sus contradicciones. Francia exigió durante décadas disciplina y austeridad a otros. Ahora, despojada de sus privilegios coloniales en África, enfrenta por primera vez el mismo escrutinio moral que impuso a sus deudores. El país que dictaba las reglas se ve obligado a mirarse en un espejo sin los adornos del pasado imperial. Políticos y periodistas franceses debaten hoy, en programas de máxima audiencia, si el país debe asumir su responsabilidad histórica y buscar una nueva relación con África basada en la igualdad. Esta situación revela una verdad incómoda. Ninguna economía que se apoya en la explotación ajena es invulnerable. La superioridad construida sobre la riqueza extraída tiene fecha de vencimiento. Cuando los ingresos injustos se evaporan, el castillo de estabilidad se tambalea, y aparecen fisuras que antes se ocultaban tras el brillo del éxito. La experiencia de Bélgica tras la independencia del Congo en 1960 es otro ejemplo. La economía belga sufrió un golpe brutal al perder el acceso a materias primas como el cobre y el caucho. Francia, ahora, enfrenta su propio momento Congo. El caso francés es una advertencia para el mundo. Depender del saqueo o de la riqueza externa puede revertirse de golpe, y cuando eso sucede, la caída es brutal. Los países que hoy aparentan poder deben preguntarse qué tan sólida es su base, y qué pasaría si, de un día para otro, los flujos que parecen eternos desaparecieran. Brasil, por ejemplo, ha iniciado una diversificación económica para no depender tanto de sus exportaciones de soja y minerales, aprendiendo de los errores de otros. Francia, sin reformas estructurales ni una reconciliación real con su historia colonial, queda atrapada en una trampa de deuda creciente. Las promesas tecnocráticas y los ajustes contables ya no bastan. Hace falta un replanteamiento profundo, revisar el contrato social, redefinir prioridades nacionales y confrontar los relatos que justificaron décadas de beneficio unilateral. Si este cambio no ocurre, la montaña de deuda seguirá creciendo y asfixiando el futuro de varias generaciones. Un debate nacional sobre la reducción del gasto militar y la inversión en transición energética podría ser un primer paso, pero requiere valentía política y consensos inéditos. A nivel social, este momento obliga a cuestionar nuestras ideas sobre mérito, justicia y prosperidad. ¿Qué significa el mérito en una economía global marcada por siglos de desigualdad?
¿Qué deudas existen entre países? ¿Y cómo corregir el rumbo sin caer en resentimientos o negaciones peligrosas? En las universidades francesas, movimientos estudiantiles exigen una revisión de los libros de historia y la incorporación de perspectivas africanas en los currículos. Ignorar estas lecciones perpetúa ciclos de desigualdad y prepara el terreno para nuevas crisis globales. El precio de la negación es alto y termina recayendo sobre toda la sociedad, no solo sobre sus élites. En Francia, los chalecos amarillos surgieron como un grito de protesta contra la desigualdad y la pérdida de poder adquisitivo, un síntoma claro de que la sociedad demanda cambios profundos. Sin embargo, la justicia en este contexto no es venganza. Es la reparación de desequilibrios históricos. Se trata de sanar y reequilibrar, no de invertir el dominio. El aprendizaje más profundo es que el bienestar duradero solo es posible sobre la base de la equidad, el reconocimiento y la responsabilidad compartida. En Sudáfrica, tras el fin del apartheid, se apostó por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, demostrando que es posible avanzar sin caer en el ciclo interminable de represalias. Sin el dividendo colonial, África vislumbra una oportunidad histórica. Libre de cadenas financieras y políticas, el continente puede reclamar el derecho a definir su propio destino, priorizar su desarrollo y construir sistemas económicos al servicio de sus pueblos. El potencial para un renacimiento africano es real, pero requiere tiempo, liderazgo y alianzas genuinas. La Unión Africana ha lanzado iniciativas para crear un mercado común del continente y promover el desarrollo tecnológico e industrial, inspirándose en el modelo de la Unión Europea, pero aprendiendo de sus errores. La crisis francesa nos obliga a mirar hacia adelante. ¿Cómo pueden países y ciudadanos prepararse para un mundo donde los privilegios heredados ya no están garantizados? El siguiente acto explora las alternativas y riesgos que surgen en este nuevo escenario. Francia podría optar por una reindustrialización basada en energías renovables, fortalecer la educación técnica o apostar por la economía digital. Pero todo ello requiere inversiones, tiempo y, sobre todo, voluntad política y social. La Torre Eiffel, símbolo del orgullo francés, hoy titila bajo una luz distinta, la del reconocimiento de una fragilidad largamente negada. Francia ya no puede esconderse tras la niebla de su pasado imperial, ni disfrazar la crisis actual como un simple problema de números. La imagen de París, como faro de cultura y modernidad, sigue viva, pero se ve amenazada por la incertidumbre y el desencanto de una sociedad que busca respuestas. Francia ya no puede cumplir sus promesas. Los empleos, las pensiones, los servicios públicos, todo está en la balanza. Y no solo para los franceses, la credibilidad de Europa está en juego, junto con la arquitectura del orden mundial. El euro, moneda símbolo de integración, se convierte en un termómetro de la salud del continente, y su destino está más ligado que nunca a la capacidad de Francia para superar su crisis. El momento exige mirar más allá de los discursos oficiales. No es solo una crisis de deuda o un desajuste fiscal, es el regreso de la historia. El boomerang colonial vuelve, y Francia, que durante siglos dictó las reglas, ahora se encuentra atrapada por los mismos desequilibrios que alguna vez condenó en otros. La paradoja es evidente. El país que promovía la liberté, égalité, fraternité, debe ahora aplicar estos principios en su relación con el mundo y consigo mismo. Durante décadas, París sostuvo su modelo social y su estatus global gracias a arterias invisibles que conectaban sus finanzas con la riqueza africana. El uranio de Níger, el oro de Burkina Faso, el petróleo, el cacao y el algodón, junto al sistema del franco CFA, formaron un circuito oculto que alimentó la prosperidad francesa. Hoy, esos canales se han bloqueado, y con ellos, la fachada de estabilidad se agrieta. Las futuras generaciones francesas tendrán que enfrentar esta realidad y reinventar su papel en el mundo. Ir más allá de la superficie es necesario para entender el alcance real de este cambio de época. No se derrumba solo un modelo económico, sino toda una narrativa de poder, dependencia y privilegio. El momento es propicio para el surgimiento de nuevas voces, tanto en Francia como en África, que reclaman una relación más justa y transparente. Cada segundo añades 6.000 euros a la montaña de deuda. No es una cifra abstracta,
Son hospitales no construidos, escuelas que no abren, vidas marcadas por la escasez. El Estado francés ha cruzado el umbral de los 3.355.000 millones de euros en deuda, superando el 114% de su PIB. Lo que antes era símbolo de grandeza, hoy es una losa que aplasta cualquier intento de reforma. Los ciudadanos esperan soluciones, pero cada propuesta se enfrenta al muro de la realidad financiera. La pregunta es incómoda pero inevitable. ¿Qué ocurre cuando el imperio invisible se desvanece y la realidad golpea la puerta? Francia ya no es la excepción europea ni el faro de prosperidad, sino el espejo de una historia que ha llegado a su punto de quiebre. Este momento, lejos de ser una catástrofe inevitable, puede ser la oportunidad para reconstruir sobre bases más sólidas y justas. La paradoja es dolorosa. Francia, que exigía disciplina a otros, ahora tambalea por sus propias contradicciones. La crisis ya no es solo financiera, es moral. ¿Con qué legitimidad puede París predicar estabilidad si ya no puede garantizar la suya? Los debates en la Asamblea Nacional reflejan esta tensión. Algunos proponen medidas drásticas de austeridad, otros reclaman una renegociación de la deuda a nivel europeo. Ninguna opción está exenta de riesgos. El futuro que se abre no ofrece respuestas fáciles, pero sí exige reflexión y acción. ¿Estamos listos para cuestionar los relatos oficiales y anticipar el verdadero alcance de este momento histórico? La respuesta depende de la capacidad de Francia y del mundo para aprender de sus errores y atreverse a imaginar un nuevo pacto social y global, donde la prosperidad no dependa del sufrimiento de otros, sino de la cooperación y la equidad. Solo así, la lección de la deuda francesa podrá transformarse en un puente hacia un porvenir más justo y sostenible.